Hola, profesor. Yo, Daniela Pizarro, junto a mi compañero Camilo Llorio, le vamos a hablar de la nueva canción chilena, el movimiento político musical que nace en medio de transformaciones sociales, culturales y políticas en Chile a mediados de la década del 60. Nuestros objetivos a lograr son interpretar el fenómeno cultural bajo una perspectiva social, cultural y política, analizar el desarrollo del movimiento y el contexto histórico-social en el que se desenvolvió, y también identificar los diferentes representantes e intérpretes que participaron en el movimiento. El método de investigación que usaremos para brindar la información es el cualitativo, ya que vamos a explicar por cómo ocurrió el proceso, las condiciones en las que ocurrió, las variables que se pueden relacionar y las características varias que tiene este acontecimiento histórico. Claramente tenemos una pregunta de hipótesis que vamos a responder en la conclusión de nuestra presentación, y nos basamos para responderla en nuestra investigación. Esta es: ¿por qué la nueva canción chilena es un fenómeno cultural tan significativo para nuestra historia nacional? Ahora les dejaré con Camilo para que les contextualice un poco para adentrarnos en este tema. Bueno, comenzando por el contexto histórico, hay que comprender en qué situación se encontraba el país, por qué situación pasaba la sociedad chilena a comienzos de la década de los 60, ya que en esta década es donde surge la llamada Nueva Canción Chilena, como un movimiento músico-social. Detrás de este movimiento existen múltiples factores que se relacionan con el movimiento y su origen. El país, a fines de la década de los 50, ya atravesaba un proceso de cambios, manifestaciones y sobre todo rebeldía juvenil, el cual nace más que por influencias del mundo político como reflejo de influencias externas y por el agotamiento de las formas culturales predominantes. Al iniciar los años 60, dicho fenómeno se agudizó. De ser puramente reactivo, tomó una dimensión creativa, y los músicos chilenos comenzaron a hacer frente a este tema con nuevas canciones y nuevos métodos de componer música. Para comprender mejor este fenómeno, citaré el libro Historia Contemporánea de Chile, 5, Niñez y Juventud. Cito: después de 1950, la soberanía popular pareció recuperarse a sí misma. No, tal vez como un derecho escrito, pero sí como aliento colectivo. Como voz se reencontró su identidad, dormida, perdida o reprimida, lo que sin duda era un hecho memorable, que debía celebrarse y necesitó cantar. Surgió la nueva canción chilena. Volviendo a todo lo que sucedía durante esta década fue sumamente intensa, ¿ya? Marcada por múltiples hechos, como fue el terremoto de Valdivia, como fue también la Copa Mundial del Mundo disputada en Chile en el año 1962, la reforma educacional del año 1965, procesos como la reforma agraria y la chilenización del cobre, entre otros. El movimiento estuvo fuertemente arraigado con todo el movimiento político de la época, desde aproximadamente que se elige al presidente Eduardo Frei Montalva hasta el triunfo de la Unidad Popular, y continuando después con el derrocamiento del presidente socialista Salvador Allende el año 1973. Pasemos a hablar del origen del movimiento, de cómo se originó y cómo nace la nueva canción chilena. Desde sus inicios constituyó un gran movimiento de renovación folclórica, ¿ya? Donde la tradición se nutrió con nuevas innovaciones musicales. El fenómeno social musical tuvo su origen en el trabajo de Violeta Parra y luego en el de sus hijos, Isabel y Ángel Parra, quienes fundaron en 1965 la Peña de los Parra, en la ciudad de Santiago, la cual fue el epicentro musical del movimiento. La casona albergaba a quienes querían escuchar música folclórica y conocerían la evolución artística de figuras como fue Isabel y Ángel, Rolando Alarcón, Víctor Jara y Patricia Más. Habiendo tenido ya aquella música un desarrollo tan importante en distintas peñas, el año 1969, en julio si mal no recuerdo, la Vicerrectoría de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile
organiza por primera vez el Festival de la Nueva Canción Chilena. Fue en aquel momento que se bautiza y se pone el nombre de Nueva Canción Chilena, la cual ya empezaría a formar parte de la identidad musical del país. Hablemos de la influencia que tiene la Nueva Canción Chilena en la sociedad. ¿Cómo la Nueva Canción Chilena se ve reflejada en nuestra sociedad? Comenzar diciendo que surge como parte de una repercusión social, es decir que la Nueva Canción Chilena nace con abundantes críticas en sus letras, con protestas en cada una de sus letras folclóricas, pero sin embargo, su mayor impacto en la sociedad radica en la participación del triunfo de la Unidad Popular. Ya, para comprender un poco qué fue la Unidad Popular, fue una coalición electoral de partidos políticos de izquierda en Chile, que llevó a la presidencia de la República al presidente Salvador Allende. Preparó el terreno mediante un mensaje artístico, una efectiva concientización de muchos sectores, especialmente los juveniles, y la gran mayoría de cultores de este género participaron activamente en la lucha eleccionaria misma, tanto con su presencia creando canciones alusivas a la candidatura de Salvador Allende, como canciones que apoyaban a la Unidad Popular. A continuación, mi compañera Daniela comenzará hablándoles de diferentes intérpretes y artistas de la época. En los años anteriores, la locura del rock también envuelve a Chile, con artistas como Billie Holiday y sus Cometas, Elvis Presley, Paul Anka, Little Richard, The Platters, entre muchos otros, quienes también abren un largo capítulo en inglés para la música popular. Los intérpretes chilenos se habían ya aprendido el idioma extranjero y comenzaron a disfrazarse cambiándose el nombre en inglés. A mediados de la década del 60 irrumpe en Chile la conocida nueva ola folclórica, la cual podría haber preparado el camino para el auge de la nueva canción chilena, con compositores y así haciendo un hábito en el público para escuchar nuevas canciones chilenas. Es así como este hecho cuela a la nueva canción chilena, formándose un conjunto de numerosos compositores e intérpretes que tuvieron una influencia musical internacional de artistas como Bob Dylan o los Beatles. Algunos de estos intérpretes fueron Víctor Jara, por ejemplo. Víctor Jara Lidio Martínez nació en Chillán Viejo en 1932 y fue un cantautor chileno con mucha trascendencia y destacado como cantante popular. De 1966 al 69, Víctor Jara fue el director musical del grupo Quilapayún, que ya será mencionado, y de 1966 al 70 participó como solista en la Peña de los Barros. También Víctor Jara estuvo fuertemente comprometido con su entorno político y esto acabó costándole la vida. Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, Víctor Jara junto a otros universitarios se encerraron en la Universidad Técnica del Estado para así demostrar su voluntad de resistir. Sin embargo, el ejército tomó las instalaciones y se llevó a Víctor Jara al Estadio Chile para ahí brutalmente torturarlo y asesinarlo el 16 de septiembre. Otro grupo incorporado al movimiento fue Inti Illimani. Inti Illimani nació en mayo de 1967 en el seno de la Universidad Técnica del Estado, constituyéndose como uno de los grupos emblemáticos de la nueva canción chilena, con un trabajo instrumental multifacético. Inti Illimani hacía gira por Latinoamérica
Fue en 1973 cuando lo sorprendió el golpe militar mientras estaban en una gira en Europa. Y ahí fue cuando empezó su exilio político en Italia, específicamente. Rolando Alarcón también fue otro artista destacado, incorporado al movimiento. Nació en 1929. Ya en 1965 era un artista permanente en la Peña de los Parras. En 1967 representó a los cantores chilenos en el Festival de la Canción de Protesta en Cuba. En 1970 ganó el primer lugar en la competencia folclórica del Festival de la Canción de Viña del Mar. Dentro del conjunto de los artistas surgidos de este movimiento, el nombre de Rolando Alarcón es uno de los menos escuchados en realidad. Pero a pesar de que tuvo una discografía extensa y una trascendencia de sus canciones, lo dejaré con Camilo para que le hable de dos intérpretes muy importantes del movimiento. Bueno, de los intérpretes que les hablaré a continuación son, en este caso, Violeta Parra y el grupo Quilapayún. Comencemos por Violeta Parra. Violeta del Carmen Parra Sandoval, la cual nació en San Carlos, Chillán, el año 1917, fue una cantautora y folclorista chilena, hija de Nicanor Parra y Clara Sandoval, y hermana del poeta con el mismo nombre de su padre, Nicanor Parra. Además de una artista excepcional, Violeta Parra fue una investigadora del folclore chileno. Su obra recopilada es inmensa y comprende numerosos géneros, como tonadas, parabienes o villancicos. Junto con su hermano Nicanor Parra y sus hijos mayores, animaron la ya mencionada y famosísima Peña de los Parra, un nombre de resonancias legendarias en la música popular de América Latina. Violeta Parra adoptó una postura política de izquierda, al igual que la gran mayoría de los artistas y referentes del movimiento, que buscaba hallar las raíces de la música popular. Con estrechos lazos con el movimiento, Violeta reflejó también la evolución del canto popular a través de los distintos espacios en los cuales el artista tuvo que desenvolverse. Sus composiciones y recopilaciones además fueron fundamentales para el posterior desarrollo de la música nacional, transformándose en la principal figura de la historia de nuestro folclore. Prosigamos hablando del grupo Quilapayún, cuyo nombre significa Tres Barbas en Mapudungun. Fue fundado en el invierno del año 1965 por los hermanos Julio y Eduardo Carrao, como integrantes y con 25 músicos. A lo largo de su historia, intentando hacer música que buscara las raíces de la nación, el grupo incorporó elementos musicales chilenos y latinoamericanos que determinarían su estilo. Fue el mayor emblema de la nueva canción chilena, el más identificado con el gobierno de la Unidad Popular. Y su repertorio fue el que mejor representó el antes y después del golpe militar. Inclusive fueron nombrados como embajadores culturales por Salvador Allende. Estaban en París el 11 de septiembre de 1963 y ahí es donde comenzó su exilio. Los años siguientes tuvieron una intensa actividad de solidaridad con Chile y un proceso de renovación artística. A continuación, mi compañera Daniela proseguirá hablándoles de las características de la nueva canción chilena. Antes de proseguir con las características, debo mencionar que estos no son los únicos artistas que participaban del movimiento. La gama de artistas es demasiado amplia, con intérpretes como Tito Fernández, Horacio Salinas, Ángel Parra, los Jaivas, Congreso, Patricio Más, entre muchos otros más. Bueno, las características. Dentro el término de nueva canción chilena es un término que fue reconocido y denominado hace ya pocos años en realidad. No es que en los años de los 60 y 70 ya estuviera denominado como nueva canción chilena, sino que contemporáneamente eso se denominó.
La nueva canción chilena tiene características tanto temáticas como musicales. Musicalmente toma ritmos folclóricos como la cueca, el trote, el cachimbo, la tonada, la polca, etc. Naturalmente usa también a los instrumentos adecuados con estos ritmos, que serían ya la quena, la guitarra, el guitarrón, el charango, el bombo y el rabel, entre otros, entre una infinidad de otros. En cuanto a lo temático, la nueva canción chilena alcanza quizás su característica esencial. Su letra apunta abierta o sutilmente hacia un cuestionamiento crítico de la sociedad, del orden establecido. Traduce, interpreta y pretende reflejar la realidad nacional de la sociedad y los fenómenos que se manifestaron en ella. La dependencia cultural, el subdesarrollo, el insurgimiento, la injusticia social y la sociedad de consumo son factores que se encuentran en la nueva canción chilena. Se encuentran ahí como a la nueva canción chilena como un método y un ángulo crítico expresivo para expresarse. También la nueva canción chilena podía aplaudir a iniciativas de cambio como la reforma agraria o la nacionalización del cobre, como lo fue que Patricio Payo Grondona utilizó la nacionalización del cobre como tema principal y la celebró en una de sus canciones, que voy a citar un pequeño fragmento del coro. Cito: ahora sí el cobre es chileno, no como antes que solo era cuento. Ahora sí el cobre es chileno, lo dijo y cumplió este gobierno. Sus actores establecieron un pensamiento político determinado, ligándose profundamente con el comunismo y el socialismo. Denunciaron la suavidad de la revolución en libertad propuesta por Eduardo Frei Montalva y apoyaron fuertemente el gobierno de Salvador Allende, desde la difusión de su programa de gobierno hasta la interpretación de sus más altos valores. Lo dejaré con Camilo de nuevo para que les hable de un hito que marcó fuertemente el desarrollo de la nueva canción chilena. Dicho hito, el cual mencionó Daniela anteriormente, fue la dictadura militar. Cuando comienza la dictadura militar, en Chile se produce el llamado apagón cultural. Esto debido a la persecución, exilio o asesinato de diversos artistas chilenos de tendencias izquierdistas. El movimiento se vio violentamente truncado con el comienzo del golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973. Desde ese momento, y producto del exilio y la represión de muchos de sus integrantes, el movimiento ya no se desarrolló más dentro de nuestro país y siguió desarrollándose en el extranjero. La pérdida más clara y temprana fue la del cantautor Víctor Jara, detenido el 11 de septiembre, torturado y asesinado el 18 de septiembre. Desde aquella fecha, en Chile y principalmente en Santiago, se desarrolló un nuevo estilo heredero, el cual conoceremos posteriormente como canto nuevo. La nueva canción se proyectaba así hacia el futuro y permanece en la historia de Chile. A continuación, mi compañera Daniela les hablará de las diferencias que existen entre la nueva canción chilena y el posterior canto nuevo. Entre estos dos movimientos, el canto nuevo y la nueva canción chilena, existen diversas similitudes, tanto temáticas como musicales. A pesar de que el canto nuevo se encuentra cronológicamente posterior a la nueva canción chilena.
Es por esto que las letras y canciones del Canto Nuevo tienen una crítica que se dirige hacia el recientemente acontecido golpe de Estado y a la violación de los derechos humanos que se producen en este régimen. Mientras que la nueva canción chilena hace una crítica hacia el sistema gobernante de la época y hacia el autoritarismo y la injusticia social, la desigualdad social, disculpe. Los intérpretes que se encuentran en el Canto Nuevo no son precisamente los mismos que en la nueva canción chilena, pero aún así se encuentra la constancia y participación de algunos de estos en el Canto Nuevo. No es así como con los más destacables, que fueron Víctor Jara y Violeta Parra, ya que por consecuencia de sus lamentables muertes no pudieron participar, no pudieron ser partícipes del Canto Nuevo. A continuación lo dejaré con Camila de nuevo para que le explique la conclusión, en la que en ella responderemos a nuestra pregunta de hipótesis que hablamos al principio. Bueno, comenzando por responder la pregunta de hipótesis inicial, ¿por qué la nueva canción chilena es un fenómeno cultural tan importante para la historia nacional? La respuesta a esto es porque fue un cambio, fue una revolución. Los jóvenes músicos crearon una nueva forma de música política, socialmente consciente, que hablaba de las luchas y aspiraciones de la época. Fue capaz de cambiar todo lo conocido, antiguamente como folclore, modernizándolo en lo absoluto con letras poéticas y conmovedoras. Fue justo lo que la sociedad necesitaba en esos momentos. Es un proceso de cambios y manifestaciones. Influyó directamente en el triunfo de la unidad popular, como lo mencioné anteriormente, y marcaría un canon de lo establecido para las siguientes generaciones de la música chilena. Con esto terminaríamos por finalizar nuestra disertación de la nueva canción chilena. Les agradecemos su atención y nos vemos en la próxima. Siento que este salió muy